Podólogos profesionales tienen de presentar la sección de podología. Bueno, pues ya estamos aquí con el doctor George para que todo mundo comience a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. ¿Cómo está, doctor? Mi Ceci, a tus pies. Muchas gracias, doctor. Vamos a mencionar ahorita en estos momentos, tenemos la consulta gratis, ¿verdad? Sí, las personas que nos estén escuchando, que tengan un problemita en sus pies y nos marquen a esta estación y nos digan que nos están escuchando, bueno, pues van a tener su consulta de cortesía. Una persona va a ser la agraciada. ¿Y las demás? Y los demás cuando marquen al 36 16 57 11, que es el teléfono del consultorio, y digan que nos vieron y nos escucharon en Arriba Corazones, tendrán un 50% de descuento. Perfecto, entonces a llamar inmediatamente aquí al 33 38 13 13 55, nuestro WhatsApp 17 400 906, nuestro Telegram y nuestra plataforma de redes sociales y nuestro canal de YouTube. Vámonos con el tema, dolor en talón posterior. Este es el tema posterior, perdón. ¿En qué consiste el dolor en el talón posterior? ¿Cuál Bueno, es, cuando doctor? muchas ocasiones tú has notado ese dolorcito, y sobre todo cuando te pones el calzado y molesta, pues es un dolor de tipo inicial inflamatorio. Pero se van a combinar una serie de factores que vamos a ir mencionando, como son los traumáticos, como en un momento dado es la inflamación, algunos procesos degenerativos, procesos reumáticos, el tendón de Aquiles, que para las personas de nuevo que nos estén viendo y que vean la retransmisión en nuestras redes, pues van a poder ver todas esas imágenes donde estamos marcando esto. Perfecto. Hay una pregunta que yo le quiero hacer, doctor. ¿Qué es una aquileitis? Exacto, ¿qué es la aquileitis? Bueno, pues recordando lo de el tendón de Aquiles, aquel guerrero que recibió un flechazo ahí en su talón y por eso fue que perdió la vida. Bueno, pues nos damos cuenta que el talón viene a ser un área muy importante. Y entonces la aquileitis son aquellas lesiones que se producen en este talón y que en un momento pueden causar lo que se llama talalgia posterior, porque el talón puede doler en la parte anterior, puede doler en las partes laterales o puede doler atrás. Y entonces ahorita estamos hablando de talalgias posteriores. Perfecto, entonces es aquileitis, ¿sí? Para que nuestro público lo tome en cuenta. ¿Cuándo se presentan las primeras manifestaciones de esto, doctor? Bueno, las primeras manifestaciones en los pacientes es después de un proceso inflamatorio. Algunos procesos como son algunas artropatías, aquellas personas que dicen en un momento dado, es que tuve cambios bruscos de temperaturas, me quité los zapatos rápido y empecé a sentir ese tipo de molestias, entonces empiezan a ver esto. En algunas artropatías metabólicas, pacientes que pueden tener problemas de ácido úrico, también puede ser muy importante, y entonces este tendoncito que va en la parte posterior, pues es el que se va a empezar a inflamar y nos va a empezar a dar ese tipo de problemas inicialmente. Oiga, doctor, ¿y cuáles son las causas mecánicas? Ándale. A ver, bueno, pues el primero es el empezar a utilizar un zapato inadecuado. El tratar de tener tus taconcitos, el que el contrafuerte esté haciendo presión y entonces empiece a traumatizar esto. Pero luego vamos a tener en un momento dado aquellas en las cuales el tendón se empieza a inflamar por procesos degenerativos. Personas que en un momento dado ya traen alguna artropatía, van a tener este tipo de problemas, empieza a afectarse. Existen algunas otras patologías que son un poquito más raras, que es el ostrigorum. ¿Qué es el ostrigorum? Un huesecito que está atrásito, que sirve como palanca y que empieza a crecerse. Es muy raro, ya en alguna ocasión platiqué aquí de ello, y sobre todo es más raro que a veces la persona sospeche de eso. Y entonces lo primero que hacemos es, les empezamos, como van a ver por ahí imágenes, revisar el contrafuerte del zapato, empezamos a ver que sea aguadito. Las personas dicen, sí, yo ya busco el tenis que en la parte posterior sea muy cómodo, porque eso es lo que me está dando esa causa. Esa es una causa mecánica. Y por ejemplo, doctor, ¿puede existir lesiones de gravedad en un dolor de talón posterior? Fíjate que esto es importantísimo, porque este viene a ser el collage de todos. Existen realmente varios tipos de problemas. El primero, cuando empieza a haber la inflamación, hay algo que se llama edema paratendinoso. El tendoncito empieza a inflamar. Basta con decirte que una persona, cuando hacemos ejercicio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Calentamiento. Porque los tendones no tienen en un momento dado lubricación propia, entonces estos se van a empezar a lubricar.
Y entonces la hipervascularización que está ahí nos empieza a dar eso. Segundo, ya que pasa la inflamación, existe lo que se llama retracción fibrosa. Empieza a ser como una fibrosis y ya el dolor es más constante, ya la persona diario amanece, oye, ¿qué te pasa? Diario te estás dando masaje en tu talón. Y luego ya después aparece una tendinopatía nodular. Oye, ya noté que se está haciendo una bolita. Ya me preocupé porque empezamos a tener eso y luego me está rozando un poquito más en el zapato y luego en un momento puedes ver lo que se llama tendinopatía fisuaria, o sea, el tendón empieza a presentar un estado degenerativo, se empieza a dañar y se puede romper, y luego tenemos ya una tendinopatía mucoides, en donde en el momento de las lesiones nos van a dar algún otro tipo de problemas, se empieza a formar ahí otro tipo de tejidos y nos dan eso hasta que llegamos a lo último, una tendinopatía de ruptura. El tendón se rompe y pues ¿qué pasó? Oye, pues te estuvo avisando, hubo todo este proceso, ¿qué no viste arriba, corazones? No estuviste dándote cuenta que había ese tipo de procesos, y las gentes que nos vean en las redes, ahí dejé imágenes de cada una de las de este tipo de patologías. Entonces es muy importante porque ya algunas personas que se han comunicado con nosotros nos dicen sobre todo qué bueno, porque esto nos sirve en un momento dado para poder reflejar esto, sobre todo algunos compañeros médicos que ven el programa. Perfecto, muy bien. Ahora bien, hablando de esto, por ejemplo, ¿qué factores se predisponen más frecuentes que ustedes atienden, doctor? Un pie, el cual decimos nosotros que tiene un arco muy alto, se llama pie pronado. Entonces normalmente esto nos va a originar ese tipo de retracciones en las personas, por ejemplo en las bailarinas de ballet que hacen esos ejercicios y que luego ratito empiezan a tener ese problema. ¿Cuántos mamás tienen a sus hijas en clases de gimnasio, en clases de ballet, y empieza el niño a tener ese dolorcito de su talón y no sabe por qué? El utilizar un zapato con un tacón muy alto, entonces a la hora que empieza a ocurrir eso, antes era más frecuente porque había más zapatos de agujita, ahora el tacón alto, normalmente la altura también se da en la parte anterior, lo aumentan de los dos lados y luego el tacón es ancho, entonces nos evita un poquito esto, pero esto es tan importante, estas tendinopatías, que tal vez el caso más importante se los presento ahí en una imagen de un chinito que compitió en unas olimpiadas en España. Y en las olimpiadas, al hacer el esfuerzo, tuvo ruptura. Se rehabilitó. Pasó tiempo para competir en Beijing, en las olimpiadas de China. Imagínate lo que significaba para él. Y en el momento de las olimpiadas se vuelve a fracturar. Eso marca un desconocimiento de las personas que en un momento lo estaban viendo por esto. Y tal vez para mí es la imagen más importante de que existen las tendinopatías. Ahora bien, ¿el paciente con este problema requiere de estudios, pero son caros? Eso también nos pregunta frecuentemente es que el paciente. Sí, doctor. Oiga, ¿y qué va a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es una evaluación. La clínica es muy importante. Muchas ocasiones se da la evaluación, inicia el tratamiento, el paciente se le corrige ya. Cuando esto aumenta, entonces el primer estudio que mandamos a hacer es un eco. No es muy caro. Ya si en un momento vemos que existe algún otro problema como la presencia de esos quistes o algo, entonces sí tendremos que hacer resonancias, que una resonancia pues ya son 8 o 10 mil pesitos, en donde es importante para poder hacer ya un diagnóstico definitivo de una cirugía. ¿Qué medidas preventivas recomienda entonces, doctor? Bueno, pues primero vamos a modificar nuestra actividad, vamos a modificar el tipo de calzado, hay que evitar utilizar un tacón muy alto, realizar ejercicios de fortalecimiento, incluso ejercicios de fortalecimiento en la parte posterior, la planta y dorsiflexión de la punta de nuestro pie, el pararnos sobre una esquinita para, una escalerita por ejemplo, para estar bajando y subiendo nuestros talones, lo van a fortalecer. A ver, yo le tengo una pregunta. Cuando hay dolor, esto es muy importante, cuando hay dolor de talón posterior, se inmoviliza el pie. ¿Esto es correcto y por cuánto tiempo debe de estar inmovilizado? ¿Es correcto o no? Otra pregunta importante. Llega el paciente y dice, es que oiga, sí. Es que me lo inmovilizaron, pero me sigue doliendo. Y entonces tú tienes que saber que la inmovilización primero no va a ser definitiva, es temporal. Nos tocó ver una persona que ya tenía una inmovilización un año y realmente la persona no sabía qué estaba ocurriendo. Entonces la inmovilización, entonces como vuelvo a decirles, debe ser temporal y debe de ser en base a un diagnóstico. Iniciar junto con la inmovilización un tratamiento. Generalmente utilizamos férulas
que se puedan en un momento dado retirar ya no yesos. Entonces la persona se retira, realiza ejercicio, realiza terapia y se vuelve a aplicar su ferulita. Ese es el tipo de inmovilización más recomendada. Perfecto. ¿Es útil la terapia física en este padecimiento, doctor? Es importantísimo. Y es importantísimo cuando ellos tienen un diagnóstico, porque esto va a rehabilitar los tendones. Cuando hay el edema, lo va a ir mejorando. Entonces, cada una de esas etapas que estuvimos viendo, la rehabilitación, el ultrasonido, la fisioterapia, el utilizar calor, el utilizar terapia de iones, el martillo de iones, son importantísimos. Esto es muy importante que lo sepa nuestro público. Ahora bien, ¿qué hacer cuando no responde el problema con rehabilitación y tratamiento? Bueno, primero, volver a porque la gente se desespera. Sí, hay que hacer una anamnesis a ver si se hizo lo correcto. Si se hizo lo correcto, entonces es un candidato a cirugía. Si no se hizo lo correcto, entonces hay que iniciar, pero por orden. El problema es que a veces va el paciente y anda picando. Fui aquí, me dieron esto, fui de aquí, me dieron o no. Tienes que seguir un protocolo, tienes que seguir un orden en tu tratamiento. Cuando hemos hecho esto, generalmente el 95% de los pacientes nos va muy bien. Incluso al que llega después a cirugía, posterior a esto, debe de tener una rehabilitación. Perfecto, pues esto es muy importante, muy buen tema a tratar. Vámonos con el maestro de podólogos, con el doctor George. ¿Qué tenemos para nuestro público, doctor? Mi Ceci, las personas que ahorita nos estuvieron escuchando tienen su consulta de cortesía, aquella persona que sea la agraciada, y el 50% de las que llamen y nos digan las palabras mágicas. Lo vi, lo escuché. En arriba corazones, y entonces 50% de descuento. Perfecto, entonces a participar, a marcar, y recuerden que el doctor George está presente con nosotros cada 8 días. Gracias, claro, doctor, que le vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todo su personal, muchas Hasta gracias luego. por toda su atención. Vámonos a vamos a esto primero, adelante. Doctor George, podólogo, les tuvo el agrado de presentar la sección de podología.